bienvenidos a este ciclo de conferencias denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este ciclo de conferencias está orientado para poder acercar diferentes temas vinculados a la historia, a la cultura, al turismo de Cajamarca en el marco del Bicentenario del Perú. Se desarrolla de manera conjunta a través de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, la cual pertenece a la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico. Hace unos minutos estuvimos viendo un video, un resumen de cuál es la labor de la escuela, de cómo se desarrollan diferentes carreras, diferentes tipos de capacitación que tenemos, las 7 carreras técnicas y también cursos cortos orientados al patrimonio cultural. Es así que como parte de nuestras actividades, este nuevo escenario del COVID-19 nos ha permitido implementar diferentes estrategias de capacitación virtual a través de plataformas para poder acercar formación vinculada al patrimonio, pero también otra formación necesaria que incluyen estrategias para poder coayudar a la población en esta pandemia que ahora afrontamos. Una de estas estrategias también es este espacio de aulas abiertas que se desarrolla justamente para seguir acercando conocimiento a la población. Y bueno, cada viernes es ya una programación que se va a hacer hasta el mes de diciembre de manera virtual, y luego viendo cómo el tiempo va, de repente retomaremos con los conversatorios presenciales. Agradecemos mucho a cada ponente que nos viene acompañando cada semana. Esta semana tenemos un ponente también muy reconocido en Cajamarca, que ya ahora que el ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, nos dé la bienvenida, lo va a presentar igualmente con el tema que va a tratar ahora y que definitivamente va a ser de interés y también de importancia para los jóvenes, para los adultos, para entender un poco a nuestra Cajamarca, al rol de Cajamarca en diferentes épocas. Muy buenas tardes, ingeniero Jaime. Quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida esta tarde. Continuando con el ciclo de conferencias que estamos preparando para todos ustedes, con motivo de la celebración el próximo 28 de julio del Bicentenario de la Independencia del Perú. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Cajamarca, la Independencia del Perú. Diversos historiadores afirman que a lo largo del Perú existen 3 momentos fundamentales: la invasión española al Tahuantinsuyo, la independencia nacional y la guerra de Chile contra el Perú. Estos 3 periodos, si ustedes se habrán dado cuenta, siguen siendo vigentes y siempre van saliendo a luz a lo largo de cualquiera de nuestros quehaceres, pues es algo que ha quedado impregnado en nosotros. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de Cajamarca y la independencia del Perú, y para el efecto, esta vez hemos invitado a un amigo entrañable como es el profesor Evelio Gaitán Pajares. En primer lugar, quiero agradecer a Jaime Rodrigo Silva Santisteban en su condición de gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, lo mismo que a la arquitecta Sandra Serna Merino, directora de la Escuela Taller San Antonio, por su gentil invitación a participar en este importante foro que organiza pues la Gerencia de Cultura y la Escuela Taller San Antonio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El tema que voy a tocar, voy a esbozar en esta ocasión es Cajamarca y la independencia del Perú. El siglo XIX es el siglo de las guerras épicas por la independencia de España, que transformó la historia hispanoamericana y significó además la cancelación definitiva de la época colonial
para dar inicio a la época republicana y al surgimiento de las repúblicas americanas. México y Argentina en 1810, Paraguay y Venezuela y Ecuador en 1811, Chile en 1818, Colombia en 1819, Perú en 1821, Bolivia en 1825, inclusive Brasil en 1822 y Uruguay en 1825, que se independizó del Imperio brasileño. Cajamarca, como parte de la nación peruana, también estuvo signado por el mismo proceso de construcción de la República del Perú, con sus propias particularidades definidas por la misma realidad y poco estudiadas por nuestros historiadores. Sin embargo, es necesario esbozar a manera de hipótesis algunos lineamientos, la forma como afectó a Cajamarca este proceso y cómo se generó una concepción liberal con ideas básicas como la libertad, la igualdad ante la justicia, que marcaban una sustancial diferencia con el Estado colonial, monárquico y virreinal. La concepción que asumieron los terratenientes españoles radicados en Cajamarca y los criollos de la primera generación, que surgieron como líderes liberales destacados a nivel local y nacional en el Perú del siglo XIX y en el contexto internacional, como los hermanos José y Pedro Gálvez, tal como lo afirma el mismo Ricardo Palma. Los antecedentes que definieron las condiciones económicas y sociales de Cajamarca hasta la independencia y finales del siglo XIX lo podemos encontrar a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, con la apertura de los mercados de las colonias americanas al mercado mundial y la crisis de los obrajes, especialmente los obrajes cajamarquinos, que eran verdaderos centros de manufactura textil que abastecían tanto la demanda interna como la demanda externa hasta Panamá y a la flota de barcos del Pacífico Sur. Los obrajes no pudieron competir ni con precios ni con calidad. Asimismo, la sequía de 1812 en el norte peruano, cuya información se conoce solamente para Piura por el informe que elaboró el español Joaquín de Elguero, siendo diputado del Tribunal del Consulado de Piura, en el que se da a conocer los severos efectos en el agro piurano, en la ganadería, en la industria de jabones, quedando en la ruina total por falta de agua. En Cajamarca tenemos evidencias de esta crisis que afecta aproximadamente una década. El cura Miguel Solano de la parroquia de San Antonio y vicario de la provincia de Cajamarca se estableció en 1809 y escribió una carta al obispo de Trujillo manifestándole que Cajamarca es el pueblo más infeliz en materia de pobreza. Las haciendas cajamarquinas, consecuentemente, afectadas por la crisis de los obrajes y la sequía, se obligaron a recomponer su orientación productiva hacia la producción agropecuaria para el mercado norperuano de la costa y el oriente. En efecto, los hacendados y medianos propietarios priorizaron la producción de trigo, cebada, menestras, manteca o grasa de porcino. Los artesanos incrementaron su producción de ponchos, frazadas de lana, finos tejidos de algodón y alfombras en San Miguel, para Guayaquil, Loja, Cuenca, Quito, implementos de arrieraje, monturas, pelloneras, producción de joyas de oro y de plata, y toda una gama de productos. Es necesario anotar que Cajamarca otorgaba una importante cuota de seguridad alimentaria a la costa norte y al oriente amazónico. La especialización de la estructura productiva por condiciones climáticas en el vasto espacio norperuano, incluido el sur ecuatoriano y Guayaquil, estuvo intensamente integrado desde inicios de la colonia, incluso desde muy temprano de la época prehispánica, conformándose las grandes rutas comerciales que por su orientación lo hemos denominado ruta longitudinal de la sierra y ruta transversal al oriente.
La ruta comercial longitudinal de la sierra venía desde el sur peruano hacia Lima y continuaba su trayectoria al norte por el Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, hacia Santiago de Chuco, Huamachuco, Cajabamba, Cajamarca, Loja, Cuenca y Quito. Cajamarca fue un lugar de obligado descanso entre Lima y Quito. La ruta transversal unía el puerto de Pacasmayo, entre otros puertos norteños, con Cajamarca, Celendín, Chachapoyas, Vía Balsas hasta Moyobamba. Cajamarca era el centro de convergencia comercial de ambas rutas, así como también social y cultural de la época. Las minas de Jogayoc desde el inicio del siglo XIX descendió su producción de 60,000 marcos anuales de promedio en el periodo 1876 a 1800 a solo 25,000 marcos, y desde el año 1800 a 1824. Sin embargo, continuaba manteniéndose una intensa relación con las demás minas de Huamachuco y otras de la Sierra Liberteña, Ancash y Lima, de igual manera con Trujillo. Los conflictos sociales cambiaron totalmente ante los cambios agrarios. La protesta social en el siglo XVIII se centró en los obrajes de Cajamarca, Huamachuco, Usquil, Otusco, Santiago de Chuco. En el siglo XIX predominó la protesta social antifiscal y las condiciones de trabajo del llanaconaje en las haciendas, y las protestas iniciales contra el sistema colonial. Desde inicios de 1800 se produce la sublevación de los comuneros de Santa Ana de Zumba, en Contumasá, contra el recaudador de tributos Manuel de Guevara. En 1806 se registran las protestas sociales indígenas en la Camarca, Bambamarca, contra las condiciones del llanaconaje de la hacienda, porque no les correspondía por ser indios forasteros, es decir, de otros lugares fuera de la hacienda, y eran considerados como libres. La protesta se realizó contra el mayordomo de la hacienda, Manuel Espino, y el propietario Miguel Espinach, hacendado y minero español radicado en Cajamarca. En 1812 aparecen los primeros pasquines en la ciudad de Cajamarca, como adhesión a los movimientos separatistas de la ciudad de Huánuco. Según el doctor Valdemar Espinosa, tenía el objeto de sensibilizar a los indígenas y a los mestizos de las audiencias de Trujillo y Quito para oponerse por las armas a las autoridades hispánicas, sean españoles o criollos, cuyo cenit de esta rebelión era la proclamación de la independencia. En 1813 se registra el amotinamiento de los naturales del caserío de Chinchimarca, Cajamarca, habitado por mitimaes del Callejón de Conchucos durante el incanato. De igual manera, se amotinaron los indígenas del distrito de Yacanora, Santa Úrsula, Guairapongo y San Pablo de Chalaques, extendiéndose a toda la provincia, cuyo resultado fue suspender el pago de tributos hasta que se calmen los ánimos que amenazaban con tomar la ciudad de Cajamarca. En 1815 se restituyó este pago de tributos. A fines de 1818 y todo el año de 1819 aparecen proclamas y pasquines manuscritos en Huamachuco, liderado por el mestizo chotano José Salinas, conocido con el seudónimo de José Luz de la Verdad, experto pasquinista, que bien puede considerársele como el primer líder mestizo cajamarquino con ideología de la independencia y que es mencionado por Ricardo Palma. En 1819, las proclamas y pasquines son conocidos en Usquil, Otusco, Cajabamba, Chota, entre otras poblaciones, mencionando la tiranía de los españoles, estimulándolos a rebelarse contra el rey de España en el Perú. Asimismo, alababa los triunfos que obtenían los patriotas de Chile y Colombia. Una de sus coplas decía: al fin, va a llegarle a los godos su San Martín.
El vicario de Huamachuco, Pedro Soto, sospechaba que entre la población indígena se encontraban revolucionarios venidos de Buenos Aires, que ingresaban a la ciudad por la ruta longitudinal de la sierra. José Salinas fue muerto y capturado muchos sospechosos, quienes después de algunos meses fueron declarados libres. Durante los primeros días de julio de 1821, en plenos días de confusión y expectativas sobre la proclamación de la independencia en la ciudad de Lima, el concepto de libertad era tema de discusión en Cajamarca y en todo el Perú. Además, sucede que los naturales de Porcón se amotinaron contra el arrendatario de la hacienda, Miguel Sarachaga, negándose a laborar en todas las actividades de la hacienda de propiedad de los hospitales de Nuestra Señora de la Piedad, que lo administraba la Orden Religiosa de Belén. Los indígenas, en número de 500, se posesionaron del 50% del predio de Porcón. Los indígenas, por medio de Manuel Anselmo Caruahuatay, regidor decano del Cabildo de Naturales de Cajamarca, presentó por escrito ante las autoridades patriotas una demanda de reconocimiento como comuneros, con derecho a tierras comunales y recusando ser yanaconas de la hacienda Porcón, y sometidos a vejaciones y castigos físicos por los arrendadores de dicha hacienda. Esta protesta tuvo una importancia trascendental porque evidencia el carácter de la independencia del Perú y de Cajamarca, en particular como una revolución liderada por criollos y su gran creación, la República. Los primeros días del mes de enero de 1821, el gobernador patriota de Cajamarca, Antonio Rodríguez de Mendoza, recibió la orden de proclamar la independencia de Cajamarca en adhesión a la proclamación de la independencia de la ciudad de Trujillo, realizada el 29 de diciembre de 1820. El marqués envió un comisionado especial a Cajamarca, con instrucciones precisas a seguir para la proclamación de la independencia en nuestra ciudad. El que recibió esta comisión fue el sacerdote José María Monzón, quien llegó a Cajamarca y de inmediato se preparó la ceremonia cívica y solemne de proclamación de la independencia que algunos historiadores afirman que fue el 7, otros el 8 y otros el 9, porque no se encuentra el acta como en la ciudad de Trujillo. Lo cierto es que la proclamación se realizó los primeros días de enero de 1821 en la Plaza Mayor San Antonio de Cajamarca, ante una gran multitud de diferentes clases sociales. Este acontecimiento motivó que criollos y españoles definieran su adhesión a la causa patriota o a la causa realista, y los naturales como Manuel Anselmo Caruahuatay se dieron cuenta que la independencia no era un movimiento para reivindicar al imperio inca y a los indígenas. En consecuencia, se definieron posiciones. Un buen número de acaudalados españoles se definieron como partidarios del rey, entre los que se encontraban Ramón Gorostiza, alcalde de primera nominación del Cabildo de Españoles, Pablo Espinach, minero de fortuna considerable, Lorenzo y Buenaventura Iglesias, Mariano Castro y Taboada, Manuel Cavada y otros como la familia Saldívar, la familia Barrantes, Ocho Gavía, etc. En la línea patriota se identificaron José Gálvez Paz, Antonio Rodríguez de Mendoza, alcalde de segunda nominación de Cajamarca, José Félix Castañeda, Juan Puga, Manuel Trinidad Bringas, Juan Antonio Sarachaga, José Félix Alegría y familias como los Urunaga, los Egusquiza, Aristizábal, Alegría, Bonifaz, de la Rocha y muchos más.
La proclamación de la independencia en Cajamarca exacerbó la reacción de los realistas locales, pasando a una ofensiva total, organizando su potencial fuerza en el espacio norandino. Mariano Castro asumió el liderazgo realista por su prestigio y sus relaciones como ex subdelegado de Cajamarca y Chota en las primera y segunda décadas del siglo XIX. Mariano Castro diseñó un vasto plan realista involucrando a las provincias de Cajamarca, Chota, Cajabamba, Huamachuco, Chachapoyas y Moyobamba. Organizó fuerzas para asumir ocupación territorial y aislarlo al marqués de Torre Tagle para que se quede reducido solamente a la provincia de la costa. Con tal propósito, logró la adhesión de los españoles terratenientes Miguel Escalante de Cajabamba, Ramón Noriega de Otusco, varios españoles radicados en Huamachuco y de igual manera en nuestra ciudad. La estrategia realista consistía en que la guarnición de Moyobamba tomaba la ciudad, luego seguía hacia Chachapoyas, continuaba a Cajabamba y finalmente a Cajamarca. Torre Tagle disponía de fuerzas suficientes para sofocar cualquier reacción realista en forma aislada y no conjunta. Sin embargo, Ramón Noriega en Otusco se anticipó en abril de 1821 y proclamó la reacción en favor del rey, poniendo en armas toda la provincia de Otusco, con la cooperación de Usquil y Santiago de Chuco. Cajabamba fue definido como cuartel general de la reacción realista y Miguel Escalante asumió el título de comandante general de la provincia a nombre del rey. Otusco fue tomado a sangre y fuego por las tropas patriotas, enviadas desde Trujillo al mando del coronel Santa Cruz, y los realistas de Moyobamba, bajo el mando del coronel español José Matos, fueron derrotados el 6 de junio de 1821 en la batalla de Iguazurco por los patriotas Valdivieso y Egusquiza. La reacción realista de esta forma fracasó en todo el espacio norandino. De inmediato, Mariano Castro pasó a las filas patriotas y se presentó como candidato a las elecciones para el primer Congreso Constituyente del Perú, saliendo elegido con los patriotas Fernando Barrantes, José María Larreta y José Gálvez Paz. El fervor patriótico por la independencia de la población cajamarquina en los años de 1820 a 1823 se vio disminuida en el mes de marzo de 1824, cuando se conoció el monto del cupo impuesto por Simón Bolívar a Cajamarca, que ascendía a la suma de 50,000 pesos para que se recolecte hasta el 20 de abril del mismo año, cupo que deberían de pagar toda la población, pero proporcionalmente, tanto la población urbana como la población rural, de acuerdo al nivel económico. A Manuel Cavada se le aplicó un cupo de 16,000 pesos y a Pablo Espinás 14,000 pesos, porque eran los más acaudalados de Cajamarca. El responsable de la recolección del cupo fue Mariano Castro y Taboada. Finalmente, después de solucionar una serie de obstáculos, entregaron el monto asignado el 8 de mayo de 1824 con un adicional de 5,850 pesos para el pago de haberes de la columna peruana. Mariano Castro fue destituido y reemplazado por Antonio Rodríguez de Mendoza, quien recibió la orden de imponer otro cupo de 20,000 pesos adicionales. Asimismo, a Cajamarca y Chota se le asignó el cupo de reclutamiento de hombres para el ejército patriota, de 1,560 hombres al año, distribuidos en forma mensual. Se pedía cupos en ganado vacuno, lanar, caballar, mulas, productos agrícolas, ropa, zapatos, mochilas, a cada uno de los pueblos hasta mediados de 1824, que elevaron considerablemente el aporte de Cajamarca a la independencia del Perú.
El 11 de diciembre de 1823, el libertador Simón Bolívar ingresa a la ciudad de Cajabamba y vía Valle de Condebamba, San Marcos, llega a Cajamarca el 13 de diciembre, permaneciendo hasta el 17 del mismo mes. Prosigue su viaje a Trujillo, vía Cumbemayo, a Millás, Magdalena, Contumazá. El general Eres afirmaba que este país, la región norandina, puede mantener un año un ejército de 8,000 hombres. Además, Valdemar Espinosa afirma que Bolívar no excluía de su estrategia que la batalla final por la independencia del Perú debería darse en el norte peruano, especialmente en Cajamarca. De igual manera, Bolívar juró ante la tumba provisional de Atahualpa en Cajamarca, prometiendo terminar con la dominación hispánica en el Perú. Los hechos históricos sucedieron en el sur peruano, en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, sellando la independencia del Perú. Concluida la Guerra de la Independencia, los patriotas cajamarquinos tuvieron que asumir un importante reto para crear un nuevo orden totalmente distinto al orden colonial monárquico, enmarcado en la concepción republicana. Este reto estaba relacionado básicamente con las nuevas instituciones públicas de la nueva república, su nuevo rol, sus funciones, la administración de justicia, los gobiernos locales, educación, políticas sociales relacionadas con el liberalismo, reactivación económica, la definición de una estructura administrativa pública propia del sistema republicano. En la administración de justicia se crearon los juzgados de primera instancia y en 1872 se creó la Corte Superior de Justicia. En salud, el Hospital de Nuestra Señora de la Piedad entró en crisis porque la Orden de Belén, encargada de la administración del hospital, se extinguió y en los primeros años de 1840 pasó a la honorable beneficencia pública de Cajamarca de reciente creación, fortaleciéndose esta institución aún más con la administración de las Madres de San Vicente de Paúl en la década de los años de 1870. Los gobiernos locales también se modificaron. Las escribanías asumieron funciones notariales y progresivamente otros ministerios crean instituciones descentralizadas a lo largo del siglo XIX. La economía de Cajamarca fue seriamente afectada por la guerra. Los cupos en dinero, en especies agrícolas, pecuarios, artesanales y hombres para el ejército patriota, entre otros, descapitalizó totalmente el agro. La actividad minera de Hualgayoc y Algamarca se paralizaron. Los caminos de herradura se destruyeron por la falta de mantenimiento. Cajamarca acusó una disminución de su población por la salida de los españoles realistas, por fallecimientos durante la guerra y por la emigración de la población a causa de la crisis y en busca de mejores oportunidades. Desde inicios en la vida republicana en Cajamarca, los líderes liberales definieron dos grandes aspiraciones como proyectos esenciales para su desarrollo. Primero, la creación de un centro de enseñanza que forme a las futuras generaciones de jóvenes ciudadanos de la nueva república con los principios de una concepción liberal. Se logró la creación del Colegio de Patriotas en los albores de la República, precisamente en 1826,
y el 11 de noviembre de 1829 se creó el Colegio de Ciencias y Artes de Cajamarca, iniciando su funcionamiento el 8 de septiembre de 1831. La representación parlamentaria de Cajamarca en el Congreso de la República, integrada por José Santos Figueroa, Mariano Castro, gestionaron la creación, apoyados por Juan Antonio Torres y otros, para obtener este logro importante para la educación de Cajamarca. El Colegio de Ciencias y Artes se constituyó en uno de los centros académicos más importantes del norte peruano, conjuntamente con la Universidad Nacional de Trujillo, creada por Simón Bolívar el 10 de mayo de 1824. Segundo, la creación del departamento de Cajamarca. Fue otra de las aspiraciones más importantes que tuvo un largo proceso de gestión y de tenaz oposición política de la representación parlamentaria de Trujillo, porque significaba disminuir de extensión de una importante área geográfica y con considerables recursos agrarios y mineros. La departamentalidad para los dirigentes liberales cajamarquinos significaba mayor nivel en la estructura política del país, mayores recursos financieros, independencia para definir proyectos de desarrollo, liberarse de la dependencia de la administración pública de Trujillo, descentralizar el poder político administrativo en el área norandina, además de poseer los suficientes méritos para tener el mismo nivel que los demás departamentos del norte de Perú. Esta aspiración se concretó en 1854, después de 33 años de proclamación de la independencia, como resultado de una sublevación armada de cajamarquinos, lideradas por Toribio Casanova, Pedro José Villanueva y Antonio Egusquiza. Esta decisión fue ratificada por decreto supremo del 11 de febrero de 1855 y refrendado por ley del 30 de septiembre de 1862. En este proceso de creación del departamento de Cajamarca, que duró 4 décadas, los hermanos José y Pedro Gálvez desempeñaron un rol decisivo. La concepción del desarrollo estratégico de Cajamarca, que definieron los liberales cajamarquinos en la segunda mitad del siglo XIX, fue comprender el contexto norperuano en el que se ubica el departamento de Cajamarca. Con esta visión, los objetivos del desarrollo de Cajamarca fue una eficiente conectividad, tanto al interior como al exterior, lograr que todos los caminos conduzcan a Cajamarca. Los proyectos más importantes que se priorizaron fueron: 1. La consolidación de las rutas comerciales. 2. Construcción del ferrocarril Pacasmayo, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba. Era vital para Cajamarca y para el norte peruano. Consolidaba la integración socioeconómica transversal y el comercio crecía exponencialmente, y por lo tanto el desarrollo equilibrado y sostenible de todo el vasto espacio norperuano. La asignación presupuestal fue de 2.700.000 soles, solamente para financiar la construcción del tramo Pacasmayo, Chilete, Pampa de la Viña. Los demás tramos no se construyeron, quedando inconcluso este gran proyecto, y 3, Pacasmayo, puerto exclusivo de Cajamarca. En la realidad funcionó así desde la colonia. Pacasmayo estaba ligado totalmente a Cajamarca, pero no había posibilidades de hacer inversiones porque pertenecían política y administrativamente al Departamento de la Libertad. Sin embargo, el presidente Miguel Iglesias decretó el 19 de febrero de 1884 la incorporación del puerto de Pacasmayo al departamento de Cajamarca, pero no se llegó a concretarse por la intensa inestabilidad política del gobierno central a consecuencia de la guerra con Chile. Terminada esta guerra, al suscribirse el polémico Tratado de Ancón, Cajamarca reconstruye su economía en base a esta concepción de desarrollo estratégico desde 1885 a 1895, logrando
un auge económico sin precedentes hasta la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. En el año 1971, el gobierno militar, con ocasión de la celebración del sesquicentenario, encargó una serie de publicaciones, entre ellas una que editó La Independencia del Perú por Heraclio Bonilla y Karen Spalding, quienes informan y dicen si la independencia del Perú fue una cuestión concedida o obtenida, porque definitivamente se habla de que desde ese momento hay dos historias, una historia oficial, tradicional, y una historia no oficial. Definitivamente la historia oficial pues trata de tomar la historia del Perú como una reivindicación, la cual no es compartida necesariamente por la historia no oficial, que dice que el proceso fue realmente no un proceso reivindicativo, porque existe una parte que no ha sido comprendida hasta la fecha. Hay grandes brechas, lamentablemente, que no han sido cubiertas. La esperanza de una vida mejor y justa realmente no se dio, porque prácticamente fueron los criollos nuevos que entraron a gobierno y que prácticamente se convirtieron en los nuevos opresores. De tal forma que las preguntas que quedan en tablero son exactamente a tu concepto. El Perú logró su verdadera independencia el 28 de julio de 1821. ¿Las comunidades originarias de la región participaron activamente en la independencia? ¿Y qué falta para que el Estado peruano represente a todos los peruanos y peruanas, especialmente a las poblaciones marginadas? Son temas muy polémicos. Se ha dicho si ha sido una independencia concebida o concedida. Y para muchos de los historiadores se dice que peruanos que han estudiado la realidad del país durante el siglo XIX dicen que esta es una independencia conseguida. Nadie otorgó nada, como se llama así. Muchísimos criollos dieron su aporte, todo lo que significaba, todo lo que podía estar a su alcance y disposición, lo dieron por la independencia y por la nueva república. Sucede que el norte peruano actuó monolíticamente. La independencia de Trujillo motivó para que la estrategia de independencias continuase en adhesión a Trujillo y se organizaran las fuerzas patrióticas para vencer a los ejércitos realistas, y así se consolidó. Se considera que la batalla de Iguazurco es una de las grandes batallas significativas para la consolidación del norte peruano y de San Martín para lograr la independencia del Perú, porque ahí se liberó de todas las fuerzas realistas en el norte peruano. Y San Martín se concentró y luego Bolívar se concentraron a ejercer un sistema defensivo y ofensivo hasta lograr la independencia del Perú en el sur peruano, donde estaba contonado el ejército realista. Y no fue el 28 de julio, la independencia del Perú es en la batalla de Ayacucho en 1824. ¿No? Interesante escuchar que en el momento pues del grito de independencia no se quería reivindicar lo inca o lo anterior, sino el deseo de este movimiento libertario era justamente crear una nueva patria, un nuevo Perú, que es este cúmulo de años de aprendizaje,
de tal vez cosas malas, cosas buenas, pero que al final empezaron a formar una nueva cultura que ahora es la que tenemos. Importante también recalcar, que me pareció muy interesante, cómo desde los acuerdos que toman hace casi 200 años priorizan el tema de la educación, ¿no? Con la creación de diferentes casas universitarias que hasta ahora están vigentes, como la Universidad de Trujillo, que nos menciona, el Colegio San Ramón. Entonces, definitivamente la educación estaba presente desde aquel momento y se sentía cuál era la importancia. Yo creo que es una reflexión en este marco justamente del Bicentenario, porque lo que se busca también con estos conversatorios es generar una reflexión, ¿no? de cómo estamos como Perú 200 años después del grito de independencia, qué cosas se han logrado solucionar, qué brechas hemos logrado solucionar y qué brechas están aún pendientes. Entonces, otro tema importante también, el rol que establecen a Cajamarca y que creo que en los últimos años lo hemos olvidado un poco, y es un rol muy importante. La ubicación territorial de Cajamarca como ciudad lo constituye en un polo articulador de lo que es la selva con la costa, está en la parte norte de la sierra, es la ciudad, digamos, territorialmente bandera ubicada para poder articular a estos dos territorios con recursos variados, a través de estrategias comerciales. Entonces, qué interesante ver que desde ese momento se tenía ya esta concepción y que ahora nuevamente, 200 años después, es necesario retomarla, ¿no? Tal vez Cajamarca está perdiendo ese rol articulador, ese rol gestor como ciudad que debe priorizarse a través de los diferentes proyectos que se tienen que canalizar desde las instituciones públicas, desde el sector privado también. Creo que hay muchos retos y que la historia nos cuenta que no es cuestión de ahora, es cuestión que ya mucha gente anteriormente lo pensó y lo planificó de esa manera. Ese siglo, la primera mitad del siglo XX, ha sido un siglo de apogeo económico, ha sido un tiempo de medio siglo aproximadamente de apogeo económico, porque se supo integrar todo el espacio norperuano. Cajamarca interrelacionado con la costa, interrelacionado con el oriente, interrelacionado con el subecuatoriano. Efectivamente, justamente me ha enviado un mensaje nuestro alcalde Víctor Andrés Villar, manifestando su complacencia por la realización de estos eventos, especialmente este que nos lleva a muchas reflexiones. Definitivamente la independencia del Perú es un proceso que, como tú lo acabas de decir, todavía está en formación, está abierto. Hay muchas reivindicaciones que están pendientes. El Perú es una sociedad compleja, tanto étnica como lingüística. Y definitivamente el Perú es un país que requiere muchas cosas todavía para lograr su desarrollo. Sin embargo, es importante hacer un estudio de la historia porque eso es lo que nos dará una identidad. Eso nos dará el cariño a nuestra tierra. Y como decía muchas veces en su discurso Andrés Villar, el desarrollo tiene que ser un desarrollo sostenible, en donde podamos lograr una sociedad que se beneficie económicamente, pero que no deja de tener presente que la sociedad es el fin supremo de la humanidad, que la cultura es inherente a la sociedad y que nuestro medio ambiente es propio para el desarrollo de esta sociedad, que no solamente tenemos que disfrutarla nosotros, sino que tenemos que dejarla como un legado a nuestros hijos. De tal manera que las autoridades y todos nosotros tenemos un rol importante. Tenemos que tener en cuenta cuál ha sido nuestro pasado, nuestras luchas y cuál seguirá siendo nuestro derrotero para lograr lo que tanto queremos, el desarrollo y la reivindicación de Cajamarca. Invitarlo también al profesor, como bien saben, se viene desarrollando
la recuperación de la casona de Toribio Casanova, que también la independencia de Cajamarca fue parte de toda esta gesta independista, ¿no? Y sería muy importante que toda esta historia que nos ha contado ahora también la podamos tener en algún espacio de la sala cuando esta casa termine su proyecto de restauración. Esta casa está denominada como Casa de la Identidad y lo que busca es justamente a los cajamarquinos transmitirles esa identidad basada en la historia, basada en hechos, basada en ese cúmulo de recuerdos, se podría decir, que hacen lo que somos ahora como cajamarquinos.